¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, en esta oportunidad nos corresponde desarrollar la primera parte de sucesiones 2. Mira que en la primera parte o en sucesiones 1 vimos todo lo que era progresión aritmética, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver progresión geométrica y sucesiones cuadráticas, ¿de acuerdo? Bien, entonces sin más que decir, jóvenes, empecemos. Bien, jóvenes, entonces empecemos por lo que es la sucesión geométrica. Mira, dice que la sucesión geométrica, jóvenes, también se le llama progresión geométrica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿pero cómo se forma esta progresión? A ver, recordemos un poco. ¿Recuerdas tú que cuando hicimos progresión aritmética habíamos dicho que para que se forme una progresión aritmética fijábamos un término, un número cualquiera, y a partir de él, jóvenes, vamos a agregar a cada término, dice, ¿no?, un valor constante. Agregar, o sea, le vamos a sumar, ¿no es cierto? De modo que al primer término le sumábamos ese valor constante y llegábamos al segundo término. Al segundo término nuevamente le sumábamos ese valor constante y llegábamos al tercer término. Del tercer término le sumábamos nuevamente el valor constante y llegábamos al cuarto término. Ese valor constante que íbamos agregando, jóvenes, se llamaba razón aritmética, ¿de acuerdo? Muy parecido a lo que sucede aquí en la progresión geométrica, solo que ese valor constante ya no se le va a sumar, se le va a multiplicar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijar un primer término, al cual le voy a llamar A, ¿no es cierto? Ya sabemos que al primer término nosotros siempre le llamamos A. Le podría colocar A1, T1 o cualquier otra letra, ¿no es cierto? Yo le voy a poner A. Dice que fijado un primer término, para obtener cada término siguiente en la progresión, lo que vamos a hacer es a cada término lo vamos a multiplicar por un valor constante. Ese valor constante, jóvenes, yo le voy a poner Q, de modo que mi segundo término ya no será A, será A multiplicado por Q. ¿De acuerdo? Profe, y para hallar el tercer término, y entonces para hallar el tercer término, ahora tomaré al segundo término y nuevamente lo multiplicaré por Q. Y entonces, profesor, A por Q y multiplicado por Q, eso me daría A por Q elevado al cuadrado. Si quiero obtener un cuarto término, entonces al tercer término nuevamente hay que multiplicarlo por la razón. Ese valor de Q será A por Q al cuadrado y por Q. Eso me daría A por Q elevado al cubo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Así es como se forma la progresión geométrica. Ahora, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Escucha, por favor. Quiero que observes que todos los términos de esta progresión tienen al primer término y tienen la razón, ¿no es cierto? Pero mira que lo que va cambiando en cada término es el exponente de la razón. Por ejemplo, yo observo, profesor, que aquí para el segundo término el exponente de la razón solo es 1. Para el tercer término el exponente de la razón es 2. Para el cuarto término, el exponente de la razón es 3. O sea, es 1 menos, profe, es 1 menos, pues, ¿no? Si es el término 4, el exponente es 3. Si es el término 3, el exponente es 2. Si es el término 2, el exponente es 1. Yo te pregunto, ¿cuál será el exponente para el quinto término, el exponente de la razón? Profe, 1 menos, pues. Claro, 1 menos. O sea, sería 4, ¿no es cierto? Sería A por Q elevado a la cuarta. Profe, para el sexto término, bueno, sería A por Q elevado a la quinta. Para el séptimo término sería A por Q elevado a la sexta. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, en forma general, podríamos decir que si nosotros quisiéramos hallar un término de un lugar cualquiera de la progresión, digamos un término de un lugar n cualquiera, y entonces estaríamos hallando el término enésimo. ¿Y cómo se calcularía ese término enésimo? Bueno, jóvenes, así como todos los términos tienen al primer término, este término también debe tener al primer término y también debe estar multiplicado por la razón. El que va a cambiar es el exponente, pero recuerda que el exponente siempre es 1 menos que el lugar del término, ¿cierto? Eso lo puedo observar aquí. Como el lugar del término es n, y entonces el exponente de la razón sería n menos 1. Este término, jóvenes, se le llama término enésimo. Ya sabemos que al término enésimo también se le llama término general, ¿no es cierto? O último término, ¿de acuerdo? Aquí he colocado
cada símbolo que hemos puesto, ¿qué significa, no? Por ejemplo, A, ya sabemos que es el primer término. Q, sabemos que es la razón geométrica. Profe, ¿pero por qué Q? Yo pensaba que le iba a poner R. Le puedo poner R, jóvenes, o le puedo poner cualquier letra, ¿no? Le he puesto Q solo para diferenciar de la razón aritmética, porque va a haber un momento donde veamos problemas, donde hablen en un mismo problema de una progresión aritmética y una geométrica. Entonces imagínate que en ambos le pongamos la misma razón, RR, ¿no? Nos podríamos confundir. Por eso vamos acostumbrándonos ya desde un inicio que cuando hablen de la razón geométrica le ponemos Q y cuando hablen de la razón aritmética le pondremos R, ¿de acuerdo? Bien, T sub n ya sabemos que sería el término del lugar n, el término enésimo, el término general o último término. Todo eso lo hemos explicado en la primera parte, ¿no es cierto? En sucesiones 1. Y n, obviamente, el número de términos, ¿sí? Bien, vamos a ver una observación importante. Bien, jóvenes, recordaremos también que en la progresión aritmética habíamos visto que cada vez que sumábamos, profesor, dos términos equidistantes de los extremos, esa suma era constante. Oye, aquí en la progresión geométrica ocurre algo muy similar, pero obviamente ya no es la suma, ¿no? Será el producto. Mira, he colocado acá una progresión geométrica con 7 términos únicamente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, profesor, si yo multiplico, por ejemplo, el primer término y el último término? ¿Cuánto me da eso? Bueno, si tú multiplicas el primero y el último, sería multiplicar 192 por 3. Profe, eso me daría 576. ¿De acuerdo? Así es. Oye, ¿qué pasa si multiplicas el segundo y el penúltimo? Profe, el segundo y el penúltimo también me daría 576. Así es, ¿no es cierto? Y si multiplicas el tercero y el antepenúltimo, profe, eso también me daría 576. Eso quiere decir, jóvenes, que cada vez que tomemos dos números equidistantes de los extremos y lo multipliquemos en una progresión geométrica, ese producto siempre será constante. ¿De acuerdo? Profe, pero yo veo que hay un número que se ha quedado solito. Claro, lo que pasa es que como he colocado una cantidad impar de términos, hay un término, jóvenes, que sería el término central. Ahora, ¿qué relación ves tú entre este término y este producto? Profe, 24, ¿qué viene a ser de 576? Su raíz cuadrada, profe. Efectivamente. Oye, este término central es la raíz cuadrada del producto constante de los términos equidistantes de los extremos. ¿De acuerdo? Y entonces lo podría escribir así, ¿no? Por ejemplo, este término central que vendría a ser 24, profe, sería igual a la raíz cuadrada del producto de 3 por 192, ¿no es cierto? O podría ser igual al producto de 6, la raíz cuadrada de 6 por 96 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, en forma general podríamos decir que el término central será igual a la raíz cuadrada del producto del primer término y el último término. Ojo, ya sabemos que no solamente es del primero y el último, ¿no? Podría ser también del segundo y el penúltimo, del tercero y el antepenúltimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo vamos a escribir así. Ahora, yo para efectos de cálculo, cuando yo comienzo a resolver problemas, esta raíz cuadrada lo mando al otro lado, ¿no? O sea, para mí sería así, ¿no? Término central al cuadrado igual producto de extremos. Así lo voy a trabajar. Bien, jóvenes, esto es más o menos lo que tenemos que saber de lo que es progresión geométrica. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo podemos aplicar esto que acabamos de aprender. Bien, vamos a resolver el ejemplo número 1. Mira lo que me dice. Dice, dada la siguiente progresión geométrica, mira, me dice m más 1, punto y coma, 4m menos 8, punto y coma, 5m menos 1, punto y coma, y así sucesivamente, dice, ¿no? Hasta llegar al último término, que es 6144. ¿Qué es lo que me pide? Dice, hay que determinar el valor de m, la razón de la progresión, obviamente es una geométrica, el término del lugar 7, el lugar que ocupa el número 1536 en la sucesión y el número de términos. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a calcular. Bien, oye, recuerda que la propiedad del término central no solamente se puede aplicar a toda la progresión, sino también a una parte de la progresión. Y eso es lo que yo voy a hacer aquí, mira.
voy a decir que por la propiedad del término central, lo que voy a hacer es lo siguiente. Oye, como para mí él es el primer término, él es el segundo término y él es el tercer término, yo te pregunto, en estos tres términos, ¿acaso él no sería el término central? ¿No es cierto? Y entonces quiere decir que él debe cumplir la propiedad del término central. Entonces vamos a aplicar la propiedad. Si para mí él es el término central, recuerda que el término central se calculaba así, ¿no? Término central al cuadrado, eso es igual al producto de sus extremos, es decir, de m más 1 multiplicado por 5m menos 1. Ahí está. Ahora tú dirás, profe, ¿que no era término central raíz cuadrada del producto de los extremos? Claro, la raíz cuadrada solo le pasa al otro lado y obviamente está elevando al cuadrado, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Bien, vamos a desarrollar, jóvenes. ¿Cuánto me saldría aquí? 4m al cuadrado, profe, eso me da 16m al cuadrado, menos el doble producto, 64m, más 64, ¿no es cierto? Ya está. Eso sería por este lado. Por el otro lado sería m por 5m, eso me daría 5m al cuadrado. Luego tendría menos m más 5m, eso me daría más 4m. Y finalmente menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tratar de despejar y factorizar obviamente por aspas simples, ¿no es cierto? A ver, el 5m al cuadrado pasará a restar, me quedará 11m al cuadrado. ¿De acuerdo? Este 4 pasará a restar al otro lado, me quedará menos 68m. Y este menos 1 pasará a sumar, me quedará más 65, igual a 0. Y entonces vamos a tratar de hacer aspas simples, ¿de acuerdo? ¿Cómo descompongo, profe, 65 por 1? Bueno, eso sería 13 por 5, obviamente menos menos, y aquí multiplicamos en aspas, ¿no? Aquí sería menos 55 menos 13. Y eso pues me daría menos 68m, ¿de acuerdo? De ahí voy a calcular el valor de m, ¿no es cierto? Profe, para mí, y entonces m va a tomar dos valores, ¿no? M sería 13 onceavos, ahí está, y m sería 5. Bueno, como puedo observar que los términos prácticamente son enteros, y entonces es difícil pensar, jóvenes, que la razón va a ser 13 onceavos, ¿no es cierto? Entonces descartamos esta posibilidad y tomamos que el m es 5, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, ya prácticamente vamos respondiendo a la primera pregunta, ¿no? M vale 5. Bien, jóvenes, si m vale 5, vamos a reemplazar en la sucesión, ¿de acuerdo? Oye, si acá sería m más 1, y como yo sé que m vale 5, entonces el primer término sería 5 más 1, ¿no? Eso sería 6, ¿de acuerdo? Pero acá sería 4 por 5, 20, menos 8, ¿no? Eso sería 12. Ahí está. Acá sería 5 por 5, 25, menos 1, 24. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar a mi último término, que sería 6144. Ahí está. Profe, lo que puedo observar, bueno, él es mi primer término, ¿no es cierto? Él es mi segundo término, él es mi tercer término. Y obviamente él no lo conozco, ¿no? No sé qué lugar ocupa. Pero de ahí, jóvenes, podemos saber pues que la razón sería 2, ¿no es cierto? Ya sabemos que en una geométrica hay que multiplicar al primer término por un valor constante para llegar al segundo término, ¿no? Entonces, ¿qué número por 6 me da 12? Obviamente sería 2. Aquí la razón también sería por 2, etcétera, etcétera. Entonces, profe, acabo de encontrar que la razón vale 2 y esa era la segunda pregunta, ¿no? Allá es la razón, dice. Entonces la respuesta sería 2. Bien, jóvenes, cuando uno ya conoce prácticamente la sucesión, entonces lo más lógico es calcular el término enésimo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Voy a calcular el término enésimo. Recordaremos cómo se calcula el término enésimo, ¿no? Profe, el término enésimo se calculaba así, ¿no? Primer término, en este caso sería 6, multiplicado por la razón, en este caso es 2, ¿no? Elevado a la n menos 1. Ahí está. Ese sería mi término enésimo. ¿De acuerdo? Si a mí me piden algún término en la sucesión,
lo único que voy a hacer es reemplazar el lugar del término que me piden en el término enésimo. ¿De acuerdo? En la pregunta número 3 me dicen el término del lugar 7. Si yo quisiera hallar el término que esté en el lugar 7, y entonces lo que voy a hacer es a n le voy a dar 7, ¿no es cierto? Eso vamos a hacerlo por aquí. A ver, profe. Si quieren el término del lugar 7, y entonces a n le voy a dar 7, ¿de acuerdo? Sería así, ¿no? 6 multiplicado por 2 elevado a la 7 menos 1. Eso sería 6, ¿no? Ahora yo te pregunto, 2 a la sexta, eso me da 64. ¿De acuerdo? Y 64 multiplicado por 6, eso me daría 384. Eso quiere decir que el término del lugar 7 sería el número 384. ¿De acuerdo? ¿Qué más me pide el problema? Me dice, calcule el lugar que ocupa el número 1536. Bueno, eso lo vamos a hallar por acá. Jóvenes, ya habíamos dicho, por ejemplo, que el término enésimo para mí me va a dar todos los términos, ¿no es cierto? Si yo quiero hallar, por ejemplo, el lugar que ocupa un número en la sucesión, lo único que tengo que hacer es agarrar el término enésimo e igualarlo a ese número. El valor de n que me salga en esa ecuación me va a dar el lugar que ocupe ese término. Mira cómo lo voy a hacer. A ver, profe, más o menos sería así. Tomo el término enésimo, que es 6 por 2 elevado a la n menos 1, y lo igualo al número que me están pidiendo. Me dicen qué lugar ocupa el número 1536, entonces lo voy a igualar a 1536. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí vamos simplificando. Por ejemplo, voy a sacar sexta y sexta. ¿De acuerdo? Profe, sexta de 1536. Eso me daría 256, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que 2 elevado a la n menos 1 es 256. Profe, pero 256, ¿acaso no es 2 elevado a la 8? Así es, ¿no? El 256 es el 2 elevado a la 8. Y entonces, profesor, si lo escribo como 2 elevado a la 8, obviamente comparando los términos, si las bases son iguales, los exponentes también deberían ser iguales, ¿no es cierto? Eso quiere decir, jóvenes, que el n-1 tendría que ser 8. Y si el n-1 vale 8, yo te pregunto, ¿cuánto vale n? Bueno, profe, si el n-1 es igual a 8, y entonces n vale 9. Quiere decir entonces que el número 1536 ocupa el lugar 9, ¿no es cierto? Es el noveno término en la sucesión, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más me pregunta el problema? Me dice que hay el número de términos. Bueno, si yo quiero hallar el número de términos, jóvenes, voy a hacer lo mismo que hice para hallar el lugar de este término. Porque ya te dije, ¿no? Cuando uno en una sucesión no conoce el número de términos, lo que debe hacer es asumir que hay n términos. ¿De acuerdo? Yo voy a asumir que en esta sucesión, por ejemplo, hay n términos. Ahora yo te pregunto, si en esta sucesión hay n términos, ¿este término acaso no sería el término del lugar n? Claro, sería el término enésimo. Entonces, en otras palabras, este término sería este término. Por eso lo voy a igualar. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, a ver, ¿cómo sería igualando? Sería así, ¿no? El término enésimo sería 6 por 2 elevado a la n-1. Sería igual al número 6144. ¿De acuerdo? Profe, sexta y sexta. Esto me daría 1024. Oye, pero ese 1024 es conocido, ¿no es cierto? Acá tendría 2 elevado a la n-1 y el 1024, profe, no es otra cosa que 2 a la 10. Y entonces, si las bases son iguales, nuevamente, los exponentes también deberían ser, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, el n-1 sería igual a 10. Entonces, de ahí obtengo el valor de n, ¿de acuerdo? A ver. Si n-1 es igual a 10, entonces n vale 11. ¿Qué significa eso? Que el último término, jóvenes, ocupe el lugar 11.
Y como es el último término y ocupa el lugar 11, eso quiere decir que la sucesión solamente tiene 11 términos. ¿De acuerdo? Bien, y entonces eso sería la solución para el ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejemplo número 2. Mira lo que me dice. Dice, encuentre 4 números enteros, sabiendo que forman una progresión geométrica. Yo digo, profe, si yo quiero colocar 4 números que formen progresión geométrica, y entonces ya sabemos, ¿no? Cuando no se conoce ningún término de la geométrica, al primer término siempre le voy a colocar A, ¿de acuerdo? Él sería mi primer término. Mi segundo término sabemos que es A multiplicado por Q, ¿no es cierto? El tercer término sería A por Q elevado al cuadrado. Y el siguiente término sería A por Q elevado al Q. Ahí estarían mis 4 términos. Segundo término, tercer término y cuarto término. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dice el problema? Dice, de modo que su suma sea igual a 255 y que el exceso del tercero sobre el primero sea igual a 45. Vamos a anotar esos datos. A ver, dice que la suma tiene que ser 255. La suma de todos ellos, ¿no es cierto? Vamos a anotar eso. A ver, quiere decir que A sumado más A por Q sumado con A por Q al cuadrado y sumado con A por Q al cubo, todo eso debe darme 255. ¿De acuerdo? Luego me dice que el exceso del tercero sobre el primero sea 45. O sea, el exceso de él sobre él, ¿no? O sea, la resta, él menos él. Eso sería así, ¿no? A Q al cuadrado menos A. Eso me dice tiene que ser 40 y 45. ¿De acuerdo? Bien. Jóvenes, una forma, por ejemplo, podría ser tratar de buscar de factorizar aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo al A y al A más Q podría factorizarle el A, ¿no? Y acá al A Q al cuadrado y al A Q al cubo podría factorizarle el A Q al cuadrado. Obviamente acá quedaría A por 1 más Q y acá quedaría AQ cuadrado por 1 más Q. Luego factorizaría ese 1 más Q. Y trataría de factorizar lo más que se pueda. Lo mismo haría acá. Dividiría ambas expresiones. Vamos a ver que se cancela el 1 más Q. Entonces me va a quedar una ecuación solamente con Q. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a hallar la razón. Pero también podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Mira que las cantidades son manejables. Y entonces se podría resolver de otra manera. Vamos a verlo de esa manera. Mira. Oye, voy a factorizar acá. Si yo factorizo A, acá quedaría así, ¿no? Q al cuadrado menos 1. Eso me daría 45. Mira que 45 aquí estaría expresado como el producto de dos números, ¿no? Este es un factor y él es otro factor. Pero este segundo factor es un número al cuadrado menos 1. O sea, no es cualquier número, ¿no? Es un número, un cuadrado perfecto menos 1. Y entonces yo voy a tratar de expresar, ¿no? Ese 45 como el producto de dos factores, donde uno de ellos sea un cuadrado menos 1. Descompongamos, por ejemplo, el 45. Profe, el 45 se puede descomponer como 1 por 45. Muy bien. Luego se puede descomponer como 3 por 15. ¿No es cierto? Luego se puede descomponer como 5 por 9. ¿De acuerdo? Hasta ahí nomás. Ahora, yo te pregunto. Oye, ¿quién de todos estos factores se puede expresar como un cuadrado menos 1? Profe, el 15. Porque el 15 sería 4 al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? O sea, este 15 podría ser este paréntesis. Oye, pero el 3 también. Mira que el 3 es un cuadrado menos 1. 2 al cuadrado menos 1. O sea que esta parejita está cumpliendo, ambos factores cumplen para el paréntesis. Podría ser que él sea 15, él tendría que ser 3. O podría ser que él sea 3 y él sea 15. Pero estos valores ya no cumplen, porque ninguno de esos factores se expresa como un cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a probar con esta parejita. Supongamos, jóvenes, que él fuera 3. A ver, si él fuera 3, ya te dije, ¿no? Oye, él tendría que ser 15. Y para que él sea 15, ¿cuánto tendría que ser Q?
4, profe, pues sería 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15. ¿Cómo sé si está bien o no, profe? Bueno, vamos a comprobarlo, para eso está esta ecuación. Oye, si q vale 4, y entonces reemplazando aquí sería así, ¿no? 4 al cubo, 64. Pero como a vale 3, sería 64 por 3. Eso me daría 192, ¿de acuerdo? Nuevamente, si q vale 4, sería 4 al cuadrado. Oye, 4 al cuadrado por 3, eso me daría 48. ¿De acuerdo? Si q vale 4 y a vale 3, sería 4 por 3, 12. Y obviamente a valía 3. Vamos a ver si cumple la suma. Acá tendría 3 más 12, 15. Y 48 más 192, 240. 240 más 15 me da 255. Quiere decir, jóvenes, entonces que los números que me pedía el problema son el 3, el 12, el 48 y el 192. ¿De acuerdo? Y entonces esa sería la respuesta para el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Bien, jóvenes, pasemos al ejemplo número 3. Mira lo que me dice. La suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética es igual a 4 veces la suma de los 5 primeros. Vamos a anotar ese dato. ¿Ya? Profe, como no conozco ningún término de la progresión aritmética, obviamente el primer término yo le voy a colocar A. ¿De acuerdo? Sabemos que si es progresión aritmética, el segundo término tendría que ser A más R. ¿No es cierto? El tercer término tendría que ser A más 2R y así sucesivamente. Como me dice que es la suma de los 10 primeros, entonces escribamos pues el décimo término, ¿no? Oye, el décimo término tendría que ser A más 9R. ¿De acuerdo? Bien, dice que esa suma es igual a la suma de los 5 primeros términos. Bueno, o sea, A nuevamente sería mi primer término, A más R sería mi segundo término, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al quinto término que sería A más 4 más 4R. Ojo, pero no dice que es igual a la suma de los 5 primeros, ¿no? Dice es igual a 4 veces la suma de los 5 primeros. Es decir, que todo esto se tendría que multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Ahora sí. A ver, vamos sumando. A ver, por aquí. Oye, si por este lado, por ejemplo, tengo A para el primer término, obviamente él es el primer término, él es mi segundo término, él es mi tercer término y él es mi décimo término. Yo observo que todos los términos tienen el valor de A. Como son 10 términos, obviamente será 10A. ¿De acuerdo? Profe, pero todos tienen R también. Por ejemplo, acá hay un R, luego habrá más 2R, más 3R, más 4R, y así llegaría hasta 9R. Oye, eso sería sumas naturales, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta 9. ¿Cuánto es la suma del 1 al 9, jóvenes? 45. Pero como todos son R, 45R, ¿no es cierto? Ahora, por este lado será igual a 4 multiplicado por la suma de los 5 primeros. Bueno, este es mi primer término, mi segundo término y él es el quinto término. Como todos tienen A, entonces será 5A. Más R, más 2R, más 3R y más 4R, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la suma de R más 2R más 3R y más 4R? Profesor, me sale 10R. Excelente. Y entonces sería así. ¿Sí? Bien, vamos simplificando. A ver, por ejemplo, podemos sacar quinta. Todos tienen quinta. Ahí sacamos quinta. Y vamos operando también de una vez, ¿no es cierto? A ver. Bueno, quinta de él me quedaría 2A. Quinta de él me quedaría 9R. Quinta de él me quedaría A, obviamente multiplicado por 4, ¿no es cierto? Y quinta de él me quedaría 2R. A ver. De ahí, jóvenes, vamos a sacar una relación entre A y R, ¿no? Mira que acá tengo 4A y este 2A pasaría a restarlo. Me estaría quedando 2A, ¿de acuerdo? Vamos a anotarlo por acá, a ver. 2A. Y por este lado, acá tendría 8R, mira. Ese 8R pasaría a restar al 9R, ¿no es cierto? Eso me quedaría un solo R. Entonces me está saliendo que R vale 2A. Bien, vamos a ver qué más dice el problema.
Dice, al sumarle 1 al primer término, restarle 1 al segundo término y sumarle 1 al tercer término, resultarían 3 números en progresión geométrica. Obviamente me están hablando de estos 3 primeros términos, ¿no es cierto? Pero como yo ya conozco R en función de A, lo voy a reemplazar. Mira, por ejemplo, acá sería A, ahí está. Él sería A más R, pero R vale 2A, profe. Entonces sería A más 2A. Eso sería 3A. ¿De acuerdo? Profe, acá sería A más 2R, pero como R vale 2A, sería 2 por 2, 4A más A, 5A. Ahí está, ¿no? Mi progresión aritmética. Dice el problema que si yo le sumo 1 al primero, o sea, a él, ¿no? Le sumamos 1, le restamos 1 al segundo y le sumamos 1 al tercero, y entonces obviamente resultarían 3 nuevos términos, ¿no? Pero esos términos, dice, formarían una progresión geométrica. Vamos a ver, vamos a escribirlo por acá. A ver, profe, si yo le sumo 1 a A, sería A más 1. Si yo le resto 1 al 3A, sería 3A menos 1. Y si yo le sumo 1 a 5A, perdón, sería 5A más 1. Oye, estos 3 términos dice que formarían una progresión geométrica. Ahora recuerda, ¿no? Serían 3 términos consecutivos de una geométrica. ¿Recuerdas qué se puede aplicar cuando yo tengo 3 términos consecutivos de una geométrica? Profe, se podría aplicar término central, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar término central para hallar el valor de A. ¿De acuerdo? A ver, vamos a decir así entonces. Por la propiedad del término central en una geométrica, debería cumplirse lo siguiente, ¿no? Que el término central, o sea, el 3A menos 1, elevado al cuadrado, debe ser igual al producto de sus extremos, es decir, A más 1 multiplicado por 5A más 1. ¿De acuerdo? A ver, vamos operando. Eso vamos a hacerlo por aquí. Ya está. A ver, ayúdame a operar, por favor. 3A menos 1 al cuadrado. Profe, 3A al cuadrado me daría 9A al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Luego vendría el doble producto, ¿no? Sería menos 6A. Finalmente el cuadrado del último, que sería más 1. Ahí está. Por este lado sería el producto A por 5A. Eso sería 5 al cuadrado. Luego tendría más 1A más 5A. Eso sería más 6A, ¿no es cierto? Y finalmente más 1, ¿no? 1 por 1, 1. A ver, profe. Él pasaría a restar por aquí. Vamos a pasarlo a restar. Me daría 9A cuadrado menos 5A cuadrado. Eso sale 4A al cuadrado. El 6A pasaría a restar al menos 6A y quedaría menos 12A. Y el 1 se cancelaría, ¿no? Ya está. Entonces, si el 1 se va a cancelar, más bien este menos 6 lo voy a pasar a otro lado, ¿no? Sería 12A. ¿De acuerdo? De ahí podemos observar que se cancela un A. Sacamos cuarta. Y entonces el valor de A sería 3. ¿Está bien? ¿Qué me pregunta el problema? Dice, calcule la razón aritmética. Oye, la razón está aquí, ¿no es cierto? Mira que la razón me salió 2A. Como A es 3, entonces la razón sería 6. Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? La razón. Así que la respuesta, jóvenes, para el ejemplo número 3 sería 6. Bien, pasemos entonces al ejemplo número 4. Bien, vamos a resolver el ejemplo número 4. Mira lo que me dice. Dice los términos de los lugares 5, 10 y 30 de una progresión aritmética son iguales respectivamente a los términos de los lugares 2, 4 y 6 de una progresión geométrica. Vamos anotando eso. Oye, tú sabes que cuando no tenemos ningún término en la aritmética, obviamente para mí el primer término sería A y la razón sería R, ¿no es cierto? Así lo voy a hacer. Como a mí me dicen el término del lugar 5, tú sabes que el término del lugar 5 se escribiría como A más 4 más 4R, ¿no es cierto? Es decir, el término del lugar 5 de la aritmética.
Pero también me hablan del término del lugar 10. Eso sería A más 9 más 9R. Y también me hablan del término del lugar 30. Eso sería A más 29R. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con ellos? Oye, dice que son iguales respectivamente a los términos de los lugares 2, 4 y 6 de una progresión geométrica creciente. Son iguales, dice, a los términos de los lugares 2, 4 y 6 de una geométrica. Es decir que el A más 4R, es el mismo de la progresión geométrica, pero, ojo, es el término del lugar 2. Este término 10 en la geométrica, profesor, será el término del lugar 4. Y este término 30 de la aritmética es el término del lugar 6 en la geométrica. Profe, ¿y ahora qué hacemos, jóvenes? Yo te pregunto, ¿acaso el 6 no es equidistante del 4 como el 2? ¿No es cierto? Oye, si el 6 y el 2 son equidistantes del término 4, quiere decir que él sería el término central en ese grupo, ¿sí o no? Y entonces podemos aplicar la propiedad del término central. Mira lo que voy a hacer. Voy a decir entonces lo siguiente, ¿no? Por la propiedad del término central, se cumple que el término central al cuadrado, recuerda que es la geométrica, ¿no es cierto? En esta geométrica se cumpliría que término central elevado al cuadrado es igual al producto de los extremos, es decir, A más 4R multiplicado por A más 29R. ¿De acuerdo? A ver, ayúdame a operar, por favor. Profe, acá sale al cuadrado. El doble producto sería 18AR. Y finalmente el cuadrado del 9R, que sería 81R al cuadrado. Ya está. Por este lado tendríamos A por A al cuadrado nuevamente. Luego vendría 29 más 4, 33AR. Y finalmente 29 por 4, que me da 116R al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí se observa que se cancela el A. Y entonces vamos operando, ¿no? Por ejemplo, este 18AR pasaría a restar al 33AR. Profe, eso me daría 15, ¿no? Así es, eso te va a dar 15AR. Este 116R cuadrado pasaría a restar al 81R cuadrado. Profe, si restamos 116 menos 81, eso me da menos 35. ¿Pero qué cosa? R al cuadrado. ¿Qué pasa con un R? Se cancela un R, sacamos quinta, aquí sería 3, y quinta aquí sería 7. Pero ojo, ¿no? Negativo. De aquí voy a hacer las proporciones. Voy a decir que R es a tanto como 3 es a 7. Profe, ¿y ese negativo a quién le pongo? ¿Al 3 o al 7? Bueno, recuerda que dice que la progresión geométrica es creciente. Si la progresión geométrica es creciente, quiere decir que la razón tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Entonces este valor, este negativo, este signo negativo, se lo voy a colocar a A, que sería el primer término, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, como es una proporción, ¿qué tendríamos que agregarle? Una constante. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a reemplazar. Como me piden la razón geométrica, vamos a reemplazar aquí en la progresión geométrica. De ahí vamos a hallar la razón geométrica. ¿De acuerdo? Eso lo voy a hacer por aquí. A ver, profe. Término del lugar 2. Mira que sería A más 4R, ¿no? Como R vale 3, sería 4 por 3, 12. Pero A vale menos 7. 12 menos 7, eso sería 5. Pero 5, ¿qué? 5K. ¿De acuerdo? Vamos a hallar el cuarto término. Profe, R vale 3, sería 9 por 3, 27, menos A, que sería 7, ¿no? Sería 27 menos 7, 20, 20K. Finalmente, el sexto término sería 9 por R, 29 por R, pero como R vale 3, sería 9 por 3, 29 por 3, 87, menos 7, 80K.
Ahí está. Yo te pregunto, ¿cuánto vale la razón? No, no es 4. ¿Cómo que no es 4, profe? 5 por 4 da 20 y 20 por 4 me da 80. Sí, pero, oye, la razón se encuentra con términos consecutivos, ¿no? Estos no son términos consecutivos. Este es el segundo término. Se supone que por ahí debe estar el tercer término. Luego viene el cuarto término y de ahí viene el quinto término, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que acá, como salió de acá para acá, es por 4. Entonces, profesor, acá debió haber sido por 2. Llegó al tercer término. Y luego nuevamente por 2 y llegó al cuarto término. ¿De acuerdo? Entonces, la razón, jóvenes, sería 2. Sería 5K por 2, 10K. 10K por 2, 20K. ¿No es cierto? Y entonces, esa sería la razón geométrica, ¿no? Que es lo que está pidiendo el problema. ¿De acuerdo? Ya sabemos que a la razón geométrica siempre le ponemos Q. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa es la solución del ejemplo número 4. Bien, ahora pasemos a lo que es sucesión cuadrática. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver lo que llamamos sucesión cuadrática. Otro nombre con que se le conoce a la sucesión cuadrática, jóvenes, es sucesión polinomial de segundo orden. Recuerda que a la sucesión aritmética o progresión aritmética le llamábamos sucesión polinomial de primer orden, ¿no es cierto? Y decíamos que se decía que era polinomial porque obviamente su término enésimo era un polinomio. Y era de primer orden porque era un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Si este se llama sucesión polinomial de segundo orden, obviamente también será un polinomio, pero un polinomio de grado 2. Es decir, una ecuación cuadrática. Oye, el término enésimo para este tipo de sucesiones tiene la forma general de una ecuación cuadrática, ¿no? La única diferencia es que en la ecuación cuadrática, acá es x, ¿no? Ax cuadrado más b por x más c. Acá lo hemos cambiado por n, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo reconocemos, profesor, una sucesión cuadrática? Bueno, en la sucesión cuadrática, jóvenes, la razón no se va a encontrar de manera inmediata, cosa que sí sucede en la sucesión aritmética, ¿no? En la sucesión aritmética observamos que a este término le sumamos un valor constante y llegamos al segundo término. A ese segundo término le volvemos a sumar ese valor constante y llegamos al tercero. Entonces la razón se encuentra de forma inmediata, en el primer orden, digamos, ¿no es cierto? Profe, sin embargo, aquí vamos a observar que nosotros vamos a tratar de buscar las primeras diferencias y nos vamos a dar cuenta que no es la razón porque me salen números diferentes. Pero si continuamos una fila más abajo, en el segundo orden, recién ahí vamos a encontrar la razón. Y entonces vamos a reconocer por qué la razón no se encontrará en las primeras diferencias, sino todavía en las segundas diferencias. ¿De acuerdo? Y entonces será una sucesión cuadrática. Profe, ¿y qué pasa si la razón no está ni en la primera ni en la segunda y está en la tercera? Entonces será una sucesión cúbica, ¿no es cierto? Y si no está ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera y está en la cuarta, será una sucesión de cuarto grado. ¿De acuerdo? Bien, y entonces vamos a ver, jóvenes, cómo se resolvería o cómo calcularíamos el término enésimo en este tipo de sucesiones. ¿Sí? Oye, hay en realidad tres formas de poder calcular el término enésimo. Una de ellas sería con un método práctico, que es el que te voy a mostrar aquí. La otra forma sería por combinaciones. Y esta es la forma más general, ¿no es cierto? A partir de aquí, nosotros podemos, de las combinaciones, podemos hallar inclusive el término enésimo de una progresión aritmética, con estas combinaciones. Con estas combinaciones hallamos el término enésimo de una cuadrática, de una cúbica, de una de cuarto grado, de una de quinto grado, etcétera, etcétera. Entonces, este es más general, ¿no es cierto? Pero tenemos un método práctico que cuando tengamos una cuadrática vamos a aplicar el método práctico. Nos es mucho más conveniente y es mucho más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Profe, cuando yo identifico que ya es una sucesión cuadrática, ¿no es cierto? Obviamente ya encontré la razón y todo. Entonces lo que debo hacer es lo siguiente, mire. Voy a marcar acá una línea divisoria y voy a retroceder una posición. Quiere decir que acá regresará la razón también, ¿no es cierto? Vamos a retroceder una posición. Si acá era más R, acá también fue más R. ¿De acuerdo? Oye, pero si acá es M sub 1, M sub 2, M sub 3, ¿quién estará antes del M sub 1? Bueno, profe, el M sub 0, ¿no? Así es, aquí estará el M sub 0. Y obviamente, si acá tengo término 1, término 2, término 3, y estaría regresando, y entonces cuando regrese una posición, estaría llegando al término del lugar 0. ¿De acuerdo? De ahí, jóvenes,
vamos a encontrar los valores de A, de B y de C. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Así. Siempre lo vamos a encontrar así. Por ejemplo, la razón siempre será igual al doble de A. Es decir, vamos a igualar 2A igual a R. De ahí encontraremos A. Profe, este M sub 0 será la suma de A con B. Como nosotros ya encontramos A, ¿no es cierto? De acá vamos a encontrar el valor de A. Lo reemplazamos, inmediatamente vamos a hallar el valor de B. Y C siempre será el término 0. Esos valores que encontremos los vamos a reemplazar aquí. Y entonces vamos a tener el término enésimo en una cuadrática. ¿De acuerdo? Eso sería de forma práctica. Profe, ¿siempre va a ser así? Siempre va a ser así. 2A, A más B, C. ¿De acuerdo? Así vamos a encontrar. Y entonces vamos a ver, profe, ¿cómo sería por combinaciones? Bueno, por combinaciones, jóvenes, no tendríamos que retroceder. ¿De acuerdo? De ahí nomás, si nosotros ya encontramos que es una cuadrática, y entonces mira lo que va a suceder, ¿no? Oye, como son 3 filas las que se han generado, y entonces habrán 3 combinaciones. ¿De acuerdo? Irán siempre en la parte superior el n-1. Y en la parte inferior irá en forma consecutiva, partiendo desde 0, mira. 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Y los coeficientes de esas combinaciones no son otra cosa que estos términos, ¿no? Los primeros términos en cada fila. T sub 1 sería el coeficiente de él, M sub 1 sería el coeficiente de él y R sería el coeficiente de él. Ahora tú dirás, profe, pero ¿cómo se desarrollan las combinaciones? Bueno, eso tendrías que saber cómo se desarrolla una combinación. Pero en todo caso, aquí he colocado, mira. Oye, combinación de cualquier número en 0, eso sale 1. Quiere decir que esto es igual a 1. Profe, si eso es igual a 1, entonces sería T sub 1 por 1. Así es. Esto quedaría solo T sub 1. ¿De acuerdo? Profe, luego dice n-1 en 1. Oye, combinación de cualquier número en 1 sale el mismo número. Es decir, que acá sería m sub 1 por n-1. ¿De acuerdo? Y finalmente aquí sería combinación de n-1 en 2. Bueno, eso se desarrolla así, ¿no? Baja el n-1 y vamos a colocar en forma descendente términos consecutivos. Por ejemplo, si él fuera 8, acá sería 8 por 7. Profe, ¿y por qué no se pone más? Podrías colocar, ¿no? 8 por 7 por 6 y así. Pero ¿cómo sé cuántos factores van a ir ahí? Bueno, eso me lo indica él, mira. Él me dice solamente son 2 factores. Por eso que él baja n-1 y el consecutivo inferior, digamos, sería n-2. Solo 2 factores. Y abajo se va a dividir siempre entre el factorial de él, ¿no? Factorial de 2. Si él fuera 3, sería factorial de 3. Y acá colocaríamos 3 factores. ¿De acuerdo? Sería n-1, n-2, n-3. Si en caso él fuera 3. Pero en este caso en la cuadrática, él siempre es 2. Así que siempre se desarrollará así. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver en los ejemplos con más detalle. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejemplo número 5. Mira lo que me dice. Dice en la siguiente sucesión, y me dan acá 2, 8, 16, 26 y así sucesivamente, hasta 458. Se supone que ese es el último término, ¿no es cierto? Y mira todo lo que me piden calcular. Me dice determinar la razón, el término enésimo, el decimoquinto término, el lugar que ocupa en la sucesión el número 178 y el número de términos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Oye, cuando uno se encuentra con una sucesión, bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero darnos cuenta qué tipo de sucesión es, ¿no? Mira que ya hemos estudiado la sucesión aritmética, la geométrica y ahora estamos estudiando la cuadrática. Entonces tendremos que descartar que no sea una aritmética ni una geométrica, ¿no? Entonces yo diré lo siguiente, por ejemplo. A ver, profe, se supone que de 2 al 8 se le han sumado 6 unidades, ¿no es cierto? Oye, del 8 a 16 se le sumó 8 unidades. Entonces ahí descarto que sea aritmética, porque si fuera aritmética la razón tiene que ser constante, ¿no es cierto? Y entonces no estamos hablando de una aritmética. Profe, acá sería más 10. Si bajamos todavía un segundo nivel, y entonces podemos observar, profe, que acá es más 2 y acá es más 2. Y entonces necesariamente, jóvenes, estamos hablando de una sucesión cuadrática. ¿De acuerdo? Oye, si ya averiguamos que es una cuadrática, entonces inmediatamente decimos, profe, calculemos el término enésimo de la cuadrática, ¿no es cierto? Eso sería así, ¿no? A por n al cuadrado más b por n más c.
donde los valores de A, B y C, obviamente lo voy a encontrar con el método práctico. ¿De acuerdo? ¿Qué se hacía con el método práctico? Bueno, profe, trazábamos una línea divisoria por acá, así por ejemplo, y entonces empezamos regresando desde la razón, ¿no? Se supone que si acá es más 2, aquí también debió haber sido más 2. ¿Qué número más 2 me dio 6? Profe, eso es 4. ¿Y qué número más 4 me dio 2? Y entonces eso sería menos 2. Ahora, de aquí, jóvenes, voy a obtener los valores de A, de B y de C. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que la razón siempre se igualaba a 2A. El m sub 0 era la suma de A más B. Y obviamente el término 0 sería C, ¿cierto? Ahora, si yo tengo, jóvenes, que 2A es igual a 2, es porque A vale 1, ¿no es cierto? Ese valor de A lo voy a reemplazar aquí. La pregunta es 1 más cuánto me da 4 y entonces B vale 3. Y el valor de C sería menos 2. Esos valores se van a reemplazar aquí y es lo que voy a hacer. ¿Estamos? Colocaría entonces A, que vale 1, por n al cuadrado, me quedaría n al cuadrado, ¿no es cierto? B, que vale 3, entonces sería 3 por n. Finalmente agregarle C, que sería menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé si está bien el término enésimo? Eso lo podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, oye, si yo a n le doy 1, debe salirme el primer término, ¿no es cierto? Obviamente, él es el primer término, él es el segundo término, él es el tercer término y él es el cuarto término. Y entonces, obviamente, si yo a n le doy 1, debe salirme 2. Si a n le doy 2, debe salirme 8. Si a n le doy 3, debería salirme 16. Y si a n le doy 4, debería salirme 26. Comprobemos con uno de ellos, ¿de acuerdo? Voy a darle a n 4, por ejemplo. Profe, si n fuera 4, acá sería 4 al cuadrado 16. Acá sería 3 por 4, 12. 16 con 12 me da 28. Y 28 menos 2 me daría 26, ¿de acuerdo? Eso comprueba que está bien, ¿sí? Y entonces, jóvenes, ya tenemos prácticamente respondido a dos preguntas, ¿no? Me pedían la razón, eso me salió 2. Y ahora me piden el término enésimo, y eso sería n cuadrado más 3n menos 2, ¿de acuerdo? ¿Qué más me pide el problema? Dice, calcule el decimoquinto término. Bueno, profe, para hallar el decimoquinto término, y entonces como el n prácticamente me da todos los términos, si yo quiero hallar el término en lugar 15, a n le daría 15. Y entonces sería así, ¿no? T sub 15. Oye, reemplazando, sería 15 al cuadrado más 3 por 15 menos 2. ¿Cuánto sale eso? Sería 15 al cuadrado, 225. 3 por 15, 45. 45 más 225, eso me daría 270, ¿no? Menos 2, 260 y 68. Y entonces el número 268 sería el término del lugar 15. ¿De acuerdo? ¿Qué más me pide el problema? A ver, profe. El problema me dice, calcule el lugar que ocupa el número 178 en la sucesión. Mira que una respuesta así ya hemos hecho en progresión aritmética y en geométrica, ¿no es cierto? En la progresión aritmética dijimos que cuando queríamos saber qué lugar ocupa un término, lo que hacíamos era agarrábamos el término enésimo, lo igualábamos a ese término y el valor de n me decía qué lugar ocupa en la sucesión. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a tomar al término enésimo, ¿de acuerdo? Mi término enésimo será el n cuadrado más 3n menos 2. ¿Y a quién lo voy a igualar? Voy a igualar al término que me están pidiendo para saber qué lugar ocupa él. ¿De acuerdo? Profe, ya sé, va a traer acá y va a ser aspas simples, ¿no? Podría hacer eso, ¿no es cierto? Pero vamos a factorizar el n aquí. Por ejemplo, sería así, n, y acá me quedaría n más 3, ¿de acuerdo? Y el menos 2 lo mando allá, ¿no? Eso me daría 180. Y entonces me preguntaría yo, ¿no? Oye, busquemos dos números que se diferencian en 3 unidades que multiplicados me den 180. Bueno, profe, eso solamente sería 15 por 12, ¿no? Entonces, obviamente sería 15 y él sería 12, ¿de acuerdo? 12 por 15 me da 180. Y entonces, si me ha salido que n vale 12, quiere decir que este número ocupa la posición 12 en la sucesión.
¿De acuerdo? Es decir, es el decimosegundo término. ¿Sí? Y entonces, profesor, ya tendríamos respondido prácticamente la cuarta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la última pregunta? Me dice, calcula el número de términos en la sucesión. Oye, para hallar el número de términos vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el término enésimo, pero esta vez lo vamos a igualar al último término. ¿Y por qué al último término? Ya habíamos dicho, jóvenes, que cuando uno no conoce cuántos términos tiene una sucesión, siempre debería asumir que hay n términos. Entonces, si yo asumo que esta sucesión tiene n términos, el último término ocuparía el lugar n. Por lo tanto, sería el término enésimo. Y si el último término es el término enésimo, quiere decir que estas dos cantidades deberían ser iguales, ¿no es cierto? Por eso se iguala. ¿Estamos? Eso es lo que voy a hacer entonces. Vamos a agarrar el término enésimo, que sería n cuadrado más 3n menos 2. Ahí está. Pero esta vez lo vamos a igualar al último término, ¿no? Al 458. Ahí está. ¿Estamos? Profe, de ahí va a ser lo mismo, ¿no? Esto lo va a mandar allá, va a factorizar y vamos a calcular el valor de n. Así es, vamos a hacer eso, ¿ya? A ver, profesor, factorizando. Mira que acá me quedaría n por n más 3 y allá sería 460. Me preguntaría yo dos números que se lleven 3 unidades, pero que multiplicado den 460, ¿no es cierto? Profesor, sería 20 por 23. Significa entonces, jóvenes, que el último término ocupa la posición 20. Pero como es el último término y ya no hay más términos, quiere decir que hay 20 términos. Por lo tanto, este 20 también representaría, jóvenes, el número de términos. ¿De acuerdo? AC. Bien, esa sería la solución para el ejemplo número 5. Quiero solamente mostrarte algo más, ¿no? Vamos a calcular el término enésimo con las combinaciones, para que veas cómo se aplica. ¿De acuerdo? Eso nada más. ¿Sí? Vayamos a hacer entonces con las combinaciones. Bien, calculemos el término enésimo con las combinaciones. ¿Cómo sería eso, profe? A ver, vamos a colocar, por ejemplo, la sucesión nuevamente, ¿no? Por ejemplo, la sucesión era así, ¿no? 2, 8, 16, 26 y así hasta el número 458. Ahí está. ¿Está bien? Y entonces, profesor, por acá habíamos encontrado que esto era más 6, acá era más 8 y acá era más 10, ¿no es cierto? Por acá me salía más 2 y por acá me salía más 2. Entonces, ya convencidos de que esto es una cuadrática, inmediatamente digo, voy a calcular el término enésimo, pero esta vez lo voy a hacer por las combinaciones. ¿De acuerdo? Oye, en ese caso no se retrocede, ¿no? Sino más bien cada uno de estos primeros términos en cada fila van a ser los coeficientes de las combinaciones. Es decir, van a haber 3 combinaciones. Acá habrá combinación, combinación, combinación. ¿De acuerdo? Él será el coeficiente de la primera combinación, o sea 2. Él será el coeficiente de la segunda combinación, 6. Y él será el coeficiente de la tercera combinación. Siempre será suma. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la parte superior de la combinación, obviamente va a ir n-1. Siempre va a ir n-1. Acá será n-1, n-1. Y acá partiremos de 0, ¿no? En forma consecutiva. Combinación en 0, combinación en 1, combinación en 2. De ahí, jóvenes, debe salirme cuál es ese término enésimo. A ver, vamos a calcularlo. Ya habíamos dicho que la combinación de cualquier número en 0, eso era 1, ¿no? Y entonces 1 por 2, eso sería 2. Ya está, más. Profe, combinación de cualquier número en 1, eso es el mismo número. Es decir, n-1 en 1 sería n-1, pero multiplicado por 6. Vamos multiplicando, ¿ah? 6 por n-1 sería 6n-6. Más. Combinación de n-1 en 2. Eso será 2 por... Y acá sale n-1. A ver, vamos a escribir así. n-2, pero dividido entre el factorial de 2. Oye, pero el factorial de 2 es 2, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces este 2 prácticamente se cancelaría con él. ¿De acuerdo? Si opero aquí,
esto me sale así, ¿no? A ver, vamos a operar. Me sale n al cuadrado menos 3n y más 2, ¿no es cierto? Así. Y entonces ahora sí vamos operando, ¿no? A ver, juntamos todo para hallar el término enésimo. Y sería así, mira. N al cuadrado me quedaría por acá. Menos 3n más 6n, eso me da más 3n. Por acá tendría más 2 y más 2 más 4, pero menos 6 me quedaría menos 2. ¿Qué cosa era eso? El término enésimo. ¿De acuerdo? Y bien, jóvenes, me ha salido acá el término enésimo aplicando las combinaciones. Bueno, una vez conociendo el término enésimo, ya podría calcular todo lo que me pide el problema. De igual manera que hicimos por aquí. ¿Cierto? Ahora, profe, pero usted dijo que habían 3 formas, ¿no? Bueno, ya, el uno es el método práctico, el otro son las combinaciones. ¿Cuál es la tercera forma? La tercera forma sería por ecuaciones. ¿De acuerdo? Es un poco más largo, pero en todo caso, si a veces uno no recuerda el método práctico o las combinaciones, una opción sería resolverlo por ecuaciones, ¿no? Y no dejar de resolverlo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería por ecuaciones, profe? Bueno, haríamos lo siguiente, mira. Oye, como este es el término enésimo, a n cuadrado más b por n más c, así ya sabemos que así es el término enésimo. Y entonces nosotros sabemos que para n igual a 1 debería salirme el primer término, ¿no es cierto? Entonces mira que si yo reemplazo para n igual a 1, acá sería 1 al cuadrado 1 por a, 1 por b más c. O sea, a más b más c sería igual al primer término. O sea, colocaría yo, ¿no? A más b más c igual a 2. Profe, de ahí reemplazaría para n igual a 2. Acá sería 2 al cuadrado 4, 4a más 2b más c. Ese 4a más 2b más c sería igual a 8. ¿No es cierto? Porque prácticamente sería mi segundo término. Profe, y luego reemplazaría para n igual a 3. Sería 3 al cuadrado 9a más 3b más c sería igual a 16. Solamente 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como hay 3 variables, necesitamos 3 ecuaciones, ¿no? Para hacer sistema. Y obviamente mediante un sistema de ecuaciones hallaríamos los valores de a, b y c. ¿De acuerdo? Esa sería la otra forma. Eso ya lo puedes practicar tú, ¿no? Más o menos para que intentes, para que veas que hay otra opción también de cómo se podría hallar el término general. Bien, jóvenes, este método de las combinaciones también, como dije, se puede usar para las cúbicas, para la de grado 4, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí sería prácticamente esta primera parte de sucesiones 2. Ya la segunda parte sería resolver algunos problemas más, ¿no? Bien, jóvenes, entonces conmigo será hasta ahí. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. No olvides suscribirte al canal, darle un like y sobre todo compartir.